Bienvenidos, esto es Motor y Figura con Ed Martínez. Amigos de Motor y Figura, nos da muchísimo gusto saludarles hoy auténticamente de manteles largos con la presencia del internacional piloto mexicano Mario Domínguez, que hoy nos dispensa con unos minutos para platicar con todos ustedes e intentar interiorizarnos de lo que ha sido su trayectoria siempre distinguida en el deporte motor. Mario, en principio agradecerte estos minutos y esperamos que la conversación te resulte suficientemente interesante. Mi querido Ed, pues contigo, el de manteles largos soy yo. Es un honor que hayas pensado en mí para entrevistarme. Gran comentarista, gran amigo y bueno, pues qué padre estar en tu programa, me encanta. Muy bien, Mario, empecemos un poco porque yo estoy seguro que las generaciones que ahora se están aproximando al deporte motor en México, probablemente algunos de ellos tengan reminiscencias, pero no conocen algunos de los datos que personajes como yo, que ya voy llegando al sexto piso, consideramos trascendentes, pero yo quisiera escucharlos de tu propia voz. ¿Cómo se dan el inicio en el deporte motor de Mario Domínguez? Platícanos un poco de eso. Bueno, el inicio fue que desde pequeño yo siempre quise correr, me gustaba ir rápido en lo que fuera, desde pequeño, el triciclo. Desde la andadera. Okay. Luego el triciclo, la bicicleta, una avalancha, en lo que se pudiera me gustaba ir rápido. No sé por qué, pero tenía esa necesidad de velocidad. No vengo de familia de pilotos. No hay antecedentes, digamos, en esa familia. No hay antecedentes de ese tipo. Entonces, pues bueno, la verdad es que normalmente los pilotos siempre tienen antecedentes de que la familia está involucrada en el automovilismo, tiene equipos, es el piloto, el tío, etcétera. Pero en este caso mi necesidad de correr era muy grande, entonces tuve que llorar a mi papá durante 3 años, todos los días, que quería que me comprara un go-kart y a fuerza, y quería un go-kart, y finalmente me llevó a la pista de Cuernavaca, de go-karts, que todavía existe. Todavía existe, sí. Y entonces fuimos, probé un go-kart de los privados, que estaba a la venta para la categoría infantil, yo apenas tenía 10 años, y me subí. Y la sensación fue tan espectacular que a la cuarta curva, esto es verdad, a la cuarta curva dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, dije, fue como una revelación en ese momento. Dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, realmente fue un placer el manejar el coche, fue increíble. Empecé a correr ese mismo año quedé campeón nacional. Entonces a mi papá ya le gustó mucho. Me empezó a apoyar, siempre me ha apoyado, pero me empezó a apoyar todavía más. Entonces al año siguiente, pues bueno, ¿cuál es el mejor coche, el chasis? Pues bueno, es italiano, porque yo en ese momento traía un go-kart hecho en Cuernavaca. Manufactura mexicana. Exactamente, un Matucart la del dueño de la pista, de Joaquín Matu, de aquel entonces. Y entonces pues ya obviamente el mejor coche era italiano, entonces me compré un go-kart. ¿Y quién hace los mejores motores? No, pues ese mecánico, ese preparador, pues hay que llevarle ahí. Y fui ya varias veces campeón nacional de categoría juvenil, de categoría expertos. Después fuimos a participar a 3 campeonatos del mundo, en Zaragoza, España, en Jesolo, Italia, en Le Mans, Francia. Pues aprendí muchísimo, logré mucha experiencia. Ese roce internacional fue muy importante, ¿no? Es que es todo, ¿no? Tú crees que en México eres el mejor y eres muy bueno y te das cuenta que cuando llegas a un nivel internacional, pues todavía estás en pañales. Traes algunas carencias todavía, ¿no? Muchísimas. Como pasa en cualquier deporte. Cualquier disciplina, cuando sales a competir contra los mejores del mundo, pues se pone más dura la cosa, pero el aprendizaje es muy bueno también. Logré ser el mejor piloto del continente americano, en los campeonatos del mundo. Y después ya el problema grande era cómo pasar a los coches, ¿no? A los autos. Cómo dar ese salto, digamos. Claro, ¿no? mi papá con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio le alcanzaba para apoyarme en los go-karts, era mi patrocinador, jefe de equipo, etcétera. Pero ya para los coches grandes, pues ya no hay cartera que alcance. Correcto. Entonces ahí fue donde me empecé a topar con pared. Obviamente en México, pues ahora es difícil, en aquella época todavía más. No hay una cultura, digamos, del auspicio, del patrocinio en el orden empresarial. Vamos a apoyar a este chavo, es muy bueno. Vamos a desarrollarlo. Es campeón de karts, es lo que sigue. No había eso. Ha mejorado en México, pero todavía es difícil. Y lo que sucedió fue que me recomendaron, vete a tomar un curso a una escuela de pilotos en Estados Unidos, en Laguna Seca, California. La Jim Russell Racing School.
Y pues para que si el día de mañana algún equipo en México de Fórmula 3 o Fórmula 2, que había buenas categorías aquí, correcto, te dan una prueba, pues tengas idea de cómo manejar un coche grande, un auto fórmula. Entonces fue buena idea, fui, tomé el curso. Al final de año me llaman y me dicen, oye, seleccionamos a los mejores 80 pilotos de los 2000 cacho que vinieron en todo el año para que entren a una competencia, y el que gane se va a ganar un patrocinio para correr Fórmula Más en Estados Unidos todo el año. Bueno, yo dije, difícilmente ganaré, pero son 80 pilotos, pero es más tiempo en pista, en un auto fórmula. Pues, y la experiencia era invaluable también. Invaluable, exactamente. Fui y para mi sorpresa gané. Entonces me gané el derecho de tomar la temporada. Patrocinio para correr todo el año en los Estados Unidos. Lo cual fue increíble. Tenía menos de 18, 17 años. Todavía no alcanzabas la mayoría de edad. No. Y entonces empecé a correr Fórmula Más de ese año y quedé campeón de Fórmula Más. Entonces, gracias a eso, me dio el derecho de correr una carrera de Indy Lights en Laguna Seca. Ese fue el primer año que Adrián Fernández había llegado a Indy Lights. Apenas había sido campeón de Fórmula 3 en México, se fue a correr Indy Lights y fue donde empezó pues, él a abrir el camino, abrir la brecha. Correcto. Y Adrián pues, ya sonaba pues, bastante. Pues, era el único piloto mexicano que estaba corriendo fuera de México. Correcto. Y con buenos resultados. Corrí esa carrera en Laguna Seca, anduve de maravilla, mi desempeño fue sensacional, pero desafortunadamente no pude conseguir patrocinios para quedarme la temporada que siguió. Estoy hablando de 1992. Sí, principios de los años 90. 92 y 93 ya no pude conseguir los patrocinios para quedarme. Yo dije, pues ya la hice, ¿no? Indy Lights, y 2 años estoy en IndyCar y ya. Sí. Y de allá las grandes ligas. Sí, estaba yo chavito, ya 17 años, te digo. Entonces, pues no se logró. Regresé a México a buscar oportunidades, a pedirle a los equipos que me dieran una prueba. Yo no les decía contrátenme, súbeme. Déjenme probar su coche y vean cómo manejo. Que en aquel entonces, seguramente de autos Fórmula, la categoría, digamos, que tenía mayor repercusión en medios de comunicación era la Fórmula 2 con Copa Marlboro, seguramente, ¿no? La Copa Marlboro de Fórmula 2 y la Supercopa Montana de la Super Fórmula. Y la Fórmula 3. La Fórmula 3 que habían traído los Saber, que había corrido. Pues, que ya era reglamentación FIA. Exacto, fue donde fue campeón Adrián, precisamente la Fórmula 3. Ya. Y no, nadie me daba ni media prueba ni oportunidad. A veces ni el saludo. Sí, exacto. Eso era muy común. Sí. Ni el saludo era muy típico. Sí. Y entonces, pues, se me empezó a complicar la cosa, porque pues ahora sí, ya llegaba yo con un currículum importante. Sí. Ya había ganado varias veces campeonatos de karts. Ya había referentes notables. Había sido campeón en Estados Unidos de una categoría de autos Fórmula. Y imposible, o sea, en esa época apoyaban mucho a extranjeros o a pilotos ya muy veteranos, que ahorita ya mejor ni hablo. Pero no había manera que apoyaran a un chavo, ¿no? Como de pronto sí ves hoy en día que ven un chavito que es bueno. Hay una mejor disposición, digamos. O ya hay equipos, gente interesante, dice, oye, este es bueno, vamos a darle una oportunidad, una prueba, subirlo por acá, etcétera. En esa época era imposible, literal. Y pues se dieron las cosas de que un equipo pequeño con poco presupuesto iba a empezar, querían un buen piloto, pero no les alcanzaba para uno con currículum experimentado, entonces pues, me subieron a mí y con un equipo chico empecé a dar buenos resultados, gané de repente una que otra carrera en Fórmula 3 y de repente uno que otro podium, y así fui picando piedra hasta que después me contrató Enrique Contreras en su equipo que tenía escudería latina con el equipo Osaka. Él trajo a Juan Pablo Montoya a México. Claro, Juan Pablo Montoya. Entonces cuando Juan Pablo Montoya se fue a correr a Europa, me subió a mí en lugar de Juan Pablo para continuar el desarrollo de pilotos chicos. Entonces Enrique y su hermano Carlos Contreras, grandes amigos y no, leyendas del automovilismo y de los mejores pilotos que ha habido en la historia de México también. Me dieron la oportunidad y empecé a correr con ellos prototipos, Fórmula 3 mexicana. Los prototipos que había diseñado y construido el ingeniero Freddy Tammer. Los coches de fibra de carbón. Preciosos. Muy avanzados para su época. Correcto, muy avanzados para su época, divinos coches, muy padres para manejar. Con gran espectáculo.
gran espectáculo. Yo ya narraba ese campeonato, mi querido Mario. Sí, pues ahí tuve muy buenos duelos. Sí, cómo no. Muchos que pilotos ahí. consolidados ahí. Sí, Jimmy Morales. Y corría Allen Berg, que venía de la Fórmula 1. Allen Berg, exactamente. Y después de los Contreras, peleé ahí un par de campeonatos, pero en 96 me contrata el equipo Herdes, ahí fue donde fue mi gran oportunidad. El Herdes Competition Team. El Herdes Competition Team, el mejor equipo que ha habido de carreras hasta la fecha en la historia de México. Con proyección internacional, que más siendo un equipo mexicanos ha apoyado en la historia. O sea, el Herdes Competition Team, por supuesto, bueno, pues apoyó a Michel Jourdain para llegar a IndyCar. En su momento también apoyó a David Fernández, a Carlos Guerrero lo llevaron a la IndyCar. Así es. Carlos, que fue probador de Fórmula 1. A lo mejor mucha gente no recuerda ese episodio. Pero Carlos probó con el equipo March. Así es. 91, si mal no recuerdo. Correcto, en Fórmula 1. En Fórmula 1, exactamente. De los mejores pilotos también que ha habido en México. Correcto. Para mí, yo creo que el mejor. Multicampeón mexicano, Carlos Guerrero. Y para mí, yo creo que el mejor era buenísimo, Carlos. Okay. Siempre lo he admirado mucho. Pues Michel, Freddy Van Buren también lo llevaron a correr Indy Lights fuera de México. Ricardo Pérez de Lara, que fue campeón también de... Y no sé si en algún momento alguna colaboración también con Rodolfo Martínez Lavín, que todos le decían Rodolfo Lavín, pero el nombre es Rodolfo Martínez Lavín, piloto potosino, que tenía el apoyo de Grupo Modelo, pero creo que en algún momento los señores Hernández también decidieron respaldarlo. No que yo recuerde, porque Rodolfo siempre trajo el apoyo de Grupo Modelo. Sí, pero al que sí apoyaban era su gran amigo y su cuñado Pepe Garfias. A Pepe Garfias, como no. Otro piloto potosino. Sí, potosino, exactamente. Ricardo Pérez de Lara, que sabemos que ha sido multicampeón en México. En fin, han salido de los mejores pilotos en México del Herdes Competition Team, y mi gran oportunidad llega cuando me contratan para correr en 1996 con ellos en la recién traída a México Fórmula 3000. Que era en ese momento era la antesala de Fórmula 1 en Europa, y el papá de Michel Jourdain, papá, la trajo a México, lo cual era insólito. Eran los cochesotes. Así es. Que uno pensaba, ¿y en qué autódromos van a correr estos autos que tienen reglamentación FIA, no? Sí, pues aquí corríamos hasta en Pachuca. Y se sigue corriendo, por increíble que nos pueda parecer. En esos cochesotes. Sí. Corrían en Saldarriaga, en Querétaro. Que dice, todo dice Querétaro Viejo, ya desapareció ese autódromo, se corrió allí esa categoría. La 3000 no, la 3000 no corrió en ese de Querétaro. Que fueron muy poquitas fechas también, habrá que decir, de la categoría. Fueron nada más 2 años. El primer año fue medio calendario y el segundo año completo. Y ahí empecé a dar muy buenos resultados con Herdes, peleé el campeonato hasta la última carrera con Derek Higgins. Sí, hablando de pilotos internacionales en México. Muy buen piloto, sí. Y corrí 96-97, desaparece la Fórmula 3000, en 98 corro Fórmula 3, y en 1998 quedo campeón con Herdes en Fórmula 3, con Fórmula 3 mexicana, y gracias a eso me dan la oportunidad de irme a Indy Lights, a correr con ellos en el equipo de Indy Lights de Herdes Competition, del Herdes Quaker State. Donde estaba, en un principio se habían ido un año antes Jorge Getters y Derek Higgins. Entonces después me subieron a mí y a Derek Higgins. Y insólito y increíble, pero llegué a mi primer carrera en Indy Lights en el óvalo de Homestead, Florida, y gané. Mi primer carrera. En el debut ganas. En el debut, lo cual ni yo podía, hasta la fecha no lo puedo creer. Pero empecé a tener buenos resultados. Obviamente era un equipo 100% mexicano, era el Team Go, que ya corría en México en Fórmula 3, Fórmula 3000 de Guillermo Oliveras, pero pues al ser un equipo mexicano en Estados Unidos todavía le faltaba desarrollo y muchas cosas que un equipo americano que lleva toda la vida pues ya conoce y ya sabe qué hacer. Entonces con esas deficiencias los resultados no fueron a lo mejor los mejores, pero sí logramos varios podios, ganar carreras, etc. Y en el 2002 me dan la gran oportunidad en el equipo Herdes de subirme a la IndyCar, en aquel entonces la serie Champ Car, y empezar con ellos pues en las grandes ligas, las ligas mayores,
que en ese momento era la categoría que en México se veía. Así la Fórmula 1 no la veían porque no teníamos un piloto mexicano. Adrián Fernández ya estaba en la IndyCar desde el 94. No había Gran Premio de México. No había Gran Premio de México. Adrián hizo mucho ruido con la categoría desde 94. Con el proyecto Tecate Quaker, que repercutió muy bien. Súper famoso. Michel entró, Carlos Guerrero estuvo en 95, Michel entró de tiempo completo en 96. Entonces ya tener dos mexicanos corriendo en esa categoría pues era muy vistoso. Así es. Llamaba mucho la atención. Las carreras salían en televisión nacional. Entonces fue una época padrísima y en 2002 me da la oportunidad de correr con ellos. Mi sueño pues, se hace realidad, ¿no? Okay. Ya estabas en el plano internacional. Así relatado parece ser que todo fue muy sencillo, rápido, ¿no? Todo es rápido. Sí, claro. Pero si te contara las broncas que ha habido para llegar hasta sí, claro. mucho antes, desde la Fórmula 3, etc. Claro, por supuesto, ha sido mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho empeño, pero ha habido muy buenos dividendos, porque me ha gustado de la entrevista, Mario, además de que agradecerte nueva cuenta que nos estés pensando estos minutos, que te has expresado muy bien de algunos de tus colegas, y eso ya es difícil, lamentablemente, encontrarlo, que la gente reconozca que hay otros competidores que también tienen calidad, que también tienen talento, que también tienen un mérito en su desempeño. ¿Cómo no? Pues es lo más importante, porque además de ellos es de los que aprendes, ¿no? Y de los pilotos que he admirado pues, mucho tiempo, el mismo Michel Jourdain, sí, claro. Además de ser gran amigo mío y que fuimos pilotos verdes los dos, yo siempre lo he admirado mucho, ahora me encanta competir con él y contra él. Con él y contra él, además nos divertimos, nos queremos mucho. Sí. Adrián Fernández lo admiraba mucho, cuando corría pues no nos llevábamos muy bien, pero ahorita que ya no corremos, claro, nos llevamos de maravilla, tipazo. El piloto, finalmente Adrián fue el verdadero piloto que le abrió las puertas a los pilotos mexicanos para el extranjero, hacia el plano internacional. Entonces es un piloto al que yo le reconozco eso, porque es insólito, ¿no? Digo, yo te garantizo que si no fuera por Adrián, no hubiera habido un Michel Jourdain, no hubiera habido un Mario Domínguez, un Rodolfo Martínez Lavín, mucho menos un Checo Pérez. Sí, seguramente, o sea, que no. Eso seguro, tengo por seguro, si no hubiera sido por Adrián, entonces... ¿Y crees que en ese sentido hace falta de parte del medio, y me incluyo, una especie de reconocimiento en ese sentido, un reconocimiento tácito? No estoy diciendo que hagamos una ceremonia ni que pongamos un monumento, pero sí un reconocimiento tácito a esto que estás expresando muy bien en términos de lo que representó Adrián Fernández Mier. Sí, yo creo que a Adrián siempre se le reconoce. Se le ha reconocido, tiene una curva en el autódromo Hermanos Rodríguez, se llama la curva Adrián Fernández. Correcto. Gracias a su enorme trayectoria. Y es una persona a la que nunca se le deberá dejar de reconocer. Bueno, Mario, han sido varias décadas de trayectoria deportiva en México, pero ya después muy constantemente en el extranjero. Hablando de reconocimientos, ¿tú percibes que hace falta reconocimiento a la trayectoria de Mario Domínguez? Lo hemos dejado un poco en el olvido, hemos sido omisos, o simple y sencillamente el calendario va corriendo y otros nombres llegan y son los que ocupan los titulares. ¿Qué sensación te queda de eso, Mario? Pues mira, los reconocimientos yo creo que solo son para el ego, ¿no? Yo me siento muy contento con lo que he logrado, con lo que sigo logrando, con lo que sigo trabajando. A mí me fascina correr, es mi vida. Con lo que sigues inspirando, porque hay muchos pequeñitos y muchos jóvenes que te siguen la huella, Mario. Exactamente, ¿no? Y el mejor reconocimiento es ir por la calle. Por ejemplo, hace rato fui con mi papá a comprar unos zapatos y llegó un señor: oye, tómate una foto conmigo, por favor. Él está empezando, va a empezar en los go-karts, se tiene una foto, o que de repente está en el aeropuerto. Y eso te debe llenar de orgullo, Mario. Te sientes bien porque, ¿sabes qué? Te das cuenta que tu trabajo ha valido la pena. Que ha repercutido. Sí, que has puesto el nombre de México en alto a nivel mundial. Muy en alto. Lo cual para mí siempre ha sido lo más importante. Entonces eso es maravilloso. Ese es el mejor reconocimiento por supuesto, que le pueden dar a un piloto, ¿no? Así de manera espontánea, además, exactamente. Bien, Mario, yo sé que es difícil identificar un reconocimiento, por ejemplo, que tú me estés entrevistando. Bueno, para mí es una obligación. Yo, si no estuviera enterado de que es Mario Domínguez, mejor me retiro y me dedico a otra cosa, ¿no? A ver, yo sé que es difícil identificar estos momentos, pero compártenos uno o dos momentos que tú consideras de los más trascendentes en tu larga trayectoria, Mario. ¿El más? No, el que tú consideres. Yo sé que es difícil a veces identificar. Este no es tan difícil. Mira,
cuando fue el Gran Premio de México en el 2003, okay, de la serie Champ Car, quedé en el podio, sí, con los más de 300,000 espectadores, porque ya obviamente con las nuevas generaciones no se acuerdan, pero los de antes, el Autódromo Hermanos Rodríguez se llenaba igual o más que Fórmula 1, la ciudad se tapizaba de todo lo que era una locura, Champ Car, era una locura. Las carreras salían a televisión nacional. Todo el mundo hablaba de los pilotos mexicanos, incluido Mario Domínguez, por supuesto. Exactamente, de nosotros. Y quedar en el podio fue increíble porque fue el primer piloto mexicano en la historia que logra un podio en un evento internacional. Siendo mexicano. Exactamente. Entonces eso fue espectacular. Fue tanta la algarabía, la locura, la alegría que provocaste. De los organizadores, que decidieron, pues como quedó en el podio, esto nunca había pasado, vamos a llevar su coche al Ángel, para que lo vea la gente. Entonces llevaron mi coche de carreras al Ángel, llenaron pues se paralizó Avenida Reforma, de granaderos, todo lo que es del Ángel hasta la Diana. No te miento, había entre 10 y 15,000 personas. Sí, yo creo que muchas más. Muchísimas. Yo creo que muchas más. Que fueron, porque lo habían visto en la televisión. Sí. Entonces le di vueltas al coche por el Ángel, por la Diana, después ya llegué al Ángel, hice unas donas, los graneros ya no pudieron contener a la gente, entonces se vinieron sobre mí, sobre el coche, me subí al tráiler, donde estaba el coche de carreras, para resguardarte. Y desde el tráiler, desde el techo, estuve firmando durante más de 4 horas todo tipo de autógrafos, desde camisetas, gorras, calcetines, etcétera, etcétera, que me aventaban, lo firmaban. Te quedó amartillada ahí la mano derecha, Mario. Espectacular, un día espectacular. Ese es el momento que registras como más trascendente personalmente. Exacto, a pesar de que no gané en esa ocasión, fue un momento muy importante porque el haber sido exitoso en mi país fue algo fantástico, ¿no? Y lo que nadie había logrado antes. Bueno, Mario, entre otras cosas, ha logrado aparecer en la pantalla grande. Yo no sé si él lo registre, yo tengo hasta la película. Fuiste estrella cinematográfica también, Mario Domínguez. Platícanos un poco de ese pasaje por la cinematografía mexicana. Pues en un par de ocasiones, pero ahorita ¿de cuál hablas tú? Relátanos la que tú quieras. Bueno, hay una vinculada estrechamente cuando corrías a las carreras, ¿no? Hay una chistosa de una película que se llama Desafío. Que se trata de un piloto de carreras de NASCAR. Entonces yo hago ¿qué le llaman? Cameo. O esto que... que te interpretas a ti mismo. Entonces se supone que llega el actor principal de la película y protagonista, y de su coche, y llego yo en su coche, ya sabes, echando trompos, no sé qué. Con el coche cruzado y todo. De carreras, me freno y me dice el protagonista, oye, ¿qué te pasa? No sé qué, mi coche, no sé qué. ¿Te crees Mario Domínguez o qué? Casi. Y le dije, pues para eso es, ¿no? Entonces está una anécdota ahí chistosa. Bueno, pues eso entra ya también en el currículum brillante de Mario Domínguez. Ahora estás en la categoría GTM y estás prácticamente desde la fundación. ¿Qué sensaciones te van quedando del desarrollo de la categoría e incluso en tu caso particular de haber intercambiado mancuerna? Porque la categoría tiene, entre otras peculiaridades, que hay relevo de pilotos y el entendimiento no siempre es el más homogéneo, no siempre es el anhelado, el deseado, pero has conseguido resultados importantes, incluso en alguna de las fechas en Puebla, un doblete que muy pocas mancuernas han conseguido. Los primeros, ¿no? Así es. Pues mira, la verdad es que es una categoría sensacional. Cuando me invitó a correr Diego Rodríguez del equipo Alessandros a la categoría que organiza Michel Jourdain, pues es muy sencillo. Cuando tú manejas los coches, yo corro yo empecé a correr porque me gusta correr. Y cuando manejas el Supercopa es algo que realmente te disfrutas, te diviertes, me fascina. Entonces dije, por supuesto, claro que sí, le entro. Entonces empecé con mi ex coequipero Jaime Guzmán, que además de hacernos súper amigos, la verdad es que es un tipazo, una persona, es un pilotazo. Es un gran piloto. Ha crecido muchísimo como piloto. Y desde que empezamos a andar duro. Ganamos la primera de Mérida de aquel año. Después tuvimos, ya sabes, problemas técnicos, pero logramos ese victoria doble en Puebla. La primera mancuerna en lograrla de la historia de Supercopa. Y creamos además una magnífica relación profesional y de amistad. Pues ahorita ya no está con
conmigo como equipero. Este año tengo Alan Van Rankin, que también es gran persona, gran amigo. Gran persona, es un tipazo, gran amigo, súper piloto, me encanta cómo maneja, es muy fino, muy serio, muy suave, muy comprometido. Es inteligente, la verdad es que no comete errores y hemos hecho una buena mancuerna. Desafortunadamente esta carrera no pudo venir, pero hazte cuenta que es lo mismo, porque me pusieron a su hermano Elliot, sí, y son gemelos, sí, y son igualitos. Bueno, yo pasé a saludarte hoy y pensé que era Alan Van Rankin el que estaba contigo. Bueno, a mí me ha pasado, sí, que de pronto llego, saludo a Alan, ¿cómo estás? No sé qué, y el otro día sí me pasó afuera, y entonces en eso entro al tráiler, y según yo pues estaba Alan, me volteo a ver no sé qué, y llega y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, te acabo de saludar, estoy platicando ahorita mismo. No, es que yo soy Elliot. Pero Elliot, buenísimo. Hoy nunca se había subido al Supercopa, que es un coche bien difícil de manejar, tiene 500 caballos de fuerza. Un coche muy sensible, ¿no? A las modificaciones. Sensible, pues hay que manejarlo muy fino, eso hay que adaptarse, ¿no? Es un coche al que te adaptas en una carrera. Y Elliot, hazte cuenta que lo había corrido toda su vida, Okay. Empezó las primeras vueltas y la primera práctica ya se veía manejando perfecto. Ha hecho muy buen trabajo el día de hoy y yo creo que mañana vamos a tener un buen desempeño. Muy bien, un poco para completar este segmento, Mario, platícanos un poco tu expectativa para la carrera de las leyendas, que está despertando una enorme expectativa, porque tú correspondes a esa generación en donde nos tenían a todos los fanáticos ahí pegados al televisor para ver qué sucedía con los pilotos mexicanos en Champ Car. Eso va a ser maravilloso. Fíjate que una gran idea de los organizadores del Gran Premio de México, en especial Rodrigo Sánchez, su director de mercadotecnia, y de Michel, fue hacer una carrera de leyendas en los mismos Supercopa GTM que estamos corriendo actualmente, pero de esas leyendas que corrían cuando venía el Gran Premio de México, cuando estaba la carrera del Parque Fundidor en Monterrey. Hay que recordar que había 2 carreras internacionales en México. Era tan grande el interés de la categoría, la efervescencia, que había 2 carreras internacionales. En Monterrey también quedé en el podio, el único mexicano que quedó en el podio en las 2 carreras de México. Y van a venir, pues va a venir Oriol Servià, Max Papis, el italiano, Paul Tracy, el canadiense, va a venir Alex Tagliani, y va a venir otro italiano radicado, Marc Blondel, que también fue expiloto de Fórmula 1, de McLaren de Fórmula 1 y también de la IndyCar, y una que otra sorpresa más, todavía no sabemos. Entonces vamos a correr como preestelar de la Fórmula 1 el mismo fin de semana, como un espectáculo más para todos los asistentes que van a estar ahí viendo la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México. Pues sería sensacional ver a Mario Domínguez una vez más cumplir con esa premisa. Vamos al podio y si se descuidan tantito, me quedo con la bandera a cuadros. Bueno, vamos a abrir este pequeño paréntesis, Mario, para pasar a alguna de las secciones que ya nos ha preparado nuestra producción y que es un ejercicio relativamente sencillo. Tú me vas a tener que contestar verdadero o falso. Yo le voy a dar lectura a algunos de los enunciados que tengo aquí colocados y tú simplemente dirás eso es verdadero o eso es falso, y ya al final la producción te dirá tuviste tantos aciertos o tantos desatinos y ya estaremos haciendo cuentas, ¿te parece? Vamos a ver qué tantos conocimientos tengo de lo que más, pero ya me preocupaste. Todos ellos vinculados con el deporte motor, ¿eh? No vamos con cuestiones de la política ni la economía, no. Todos ellos vinculados con el deporte motor, ¿te parece? Venga. Bueno, vamos con el primer enunciado que nos ha colocado aquí la producción. Dice, pregunta para Mario Domínguez, dice, ¿verdadero o falso? El Chapulín Díaz y el Grillo Nieto son 2 luchadores de la AAA. ¿Verdadero o falso? Falso, pero falso. A lo mejor sí hay 2 que se llaman igual en la AAA. No creo. ¿Quién sabe? Pero, nombres. ¿Pero para ti es falso? Sí, claro. Bueno, entonces aquí... Son 2 grandes pilotos. 2 grandes pilotos, ok. Dice, el autódromo de León, Guanajuato tiene una longitud de más de 3 kilómetros. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Tiene menos entonces. 1.2. Ok, bueno, dice... En la categoría Gran Turismo México de Supercopa solo compiten pilotos extranjeros. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ok. Bueno, siguiente pregunta para responder. Vamos bien hasta ahora, todo parece indicar que sí. Las siglas GTM significan Grutas Turísticas de México. ¿Verdadero o falso?
Falso. ¿Falso? ¿Qué significan las siglas GTM? Gran Turismo México. Gran Turismo México. Bueno, vamos con la siguiente interrogante. Michael Schumacher ganó 7 veces el título mundial de pilotos de la Fórmula 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ok. Siguiente interrogante. ¿Verdadero o falso? Los hermanos Rodríguez, cuyo nombre se le ha dado al Autódromo Internacional de la Ciudad de México, eran 4: Gonzalo, Carlos, Pedro y Ricardo. ¿Verdadero o falso? Gonzalo, Carlos, Pedro y Ricardo. Es falso, pero sí eran 4. Te hizo dudar la producción, ¿eh? Era Pedro, Ricardo, su hermana, que ahorita se me fue el nombre. Conchita. Sí, igual que la mamá. Y el otro hermano más chico que yo conocía perfecto, que era mi amigo también, y ahorita se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, eso sí, ahí. Lo bueno es que las interrogantes no son para mí, son para Mario. Entonces, ¿verdadero o falso? Falso. No se llamaban así, pero sí eran 4. Ok. Pero no se debe a ellos el nombre a esos 4 del Autódromo Internacional. Se debe el nombre del Autódromo Hermanos Rodríguez es solamente gracias a Pedro y a Ricardo Rodríguez. Extraordinarios pilotos, legendarios, ¿no? Pues Pedro ganó Le Mans, ganó 2 grandes premios de Fórmula 1. Sí. Ricardo desafortunadamente falleció a los 19 años. Muy joven. Un terrible accidente en la Peraltada en la Ciudad de México, en el primer Gran Premio de México, que fue una fecha no puntuable, pero sí, una tragedia horrible. Bueno. Seguimos, ¿verdadero o falso? La categoría GTM de Supercopa correrá como parte del programa oficial del Gran Premio de México 2022. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No lo acaba de relatar, ¿verdad? Se puso de acuerdo con la producción. Eso, bueno, ¿verdadero o falso? En nuestro país solamente existen 2 autódromos, uno en Puebla y otro en Guadalajara. ¿Verdadero o falso? Falso, estamos corriendo ahorita en León. Ok, entonces hay más autódromos que nada más Muchos esos. Más. La categoría GTM de Supercopa cuenta con un motor de 8 cilindros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bueno, la interrogante para cerrar. Mario Domínguez, ¿verdadero o falso? Es un piloto mexicano que ha competido en distintas categorías en nuestro país y también en el extranjero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. 100%. Bueno, ahí está esta segunda parte del ejercicio y vamos ahora con lo que tiene que ver con expresiones o evocaciones. El ejercicio corresponde ahora, yo voy a leer un enunciado y tú me dirás si eso te evoca algo, si te provoca algo, si te sugiere algo. ¿Te parece? Va, perfecto. Bueno, vamos entonces con el primer enunciado. Rodolfo Martínez Lavín, Michel Jourdain Lascurain, Adrián Fernández Mier, Luis Díaz y Mario Domínguez, ¿qué tienen en común? Todos fuimos pilotos de Champ Car y te faltó Roberto González. Ajá. Bueno, aquí me lo mandó la producción. Okay. Le faltó y corrió una que otra carrera también David Martínez. David Martínez. Hijo del Plata. Exacto, de Monterrey. Sí, y Jorge Guetes corrió una carrera en Monterrey. Era muy importante la categoría en México, había mucho apoyo de los patrocinadores para correr ahí. Y era muy importante la participación de los pilotos mexicanos en esa época en Champ Car, eran una legión. Exactamente, hubo un momento que corrimos 5 de tiempo completo. Ok, entonces tienen en común que todos corrieron en Champ Car y además que todos eran mexicanos. Y mexicanos, muy bien. Champ Car, ¿qué desarrollo tuvo en México en la opinión de Mario Domínguez? Fue la categoría que volvió a abrirle los ojos a los mexicanos hacia el automovilismo deportivo. Porque vino la Fórmula 1, obviamente en los 50, después la Panamericana, la Panamericana primero en los 50, Fórmula 1 en los 60. Y luego la época del 86 al 92. La época de la Fórmula 1 de 86 al 92, pero donde no corrió ningún mexicano, nunca se pudo. Y después entró Adrián, entonces regresó la época de la serie Champ Car, que venía el Gran Premio del Parque Fundidora, fue de 2001 al 2000. Un gran circuito, verdaderamente espectacular. Muy bonito, que hicieron solo para la categoría. Tengo entendido que ya lo quieren revivir, lo cual ojalá, sería sensacional. Porque siempre fue, la verdad es que una lástima que solo se usara para eso y nunca se volvió a utilizar como pista. Sí. En el Gran Premio de México se corrió del 2002 al 2007. Y de ahí hubo un receso hasta que regresa a la Fórmula 1 en el 2015. Entonces, pues fue la categoría que volvió a abrirle a los mexicanos el interés del automovilismo deportivo internacional. Muy bien.
Vamos a continuar con esto. Yo pronuncio el enunciado y tú me dices si te provoca o te evoca algo. Joe Ramírez. Pues el preparador mexicano más legendario, que fue director de McLaren. En la mejor época de McLaren. Con Ayrton Senna, con Alain Prost. Empezó con los Rodríguez. Sí. Era su amigo y su mecánico y se fue con ellos a trabajar a Europa. Una trayectoria súper importante del gran Joe Ramírez. Joe Ramírez, muy bien. Ayrton Senna da Silva y Juan Manuel Fangio, ¿qué tienen en común? Que son considerados dos de los mejores pilotos de la historia en el automovilismo mundial. Y los dos además latinoamericanos. Sí, Juan Fangio es argentino y Ayrton Senna brasileño. El chueco de Barcarce. Ese mero. Muy bien. Patrocinios para el deporte motor en México, ¿fácil o difícil? Casi imposible. ¿De plano? Bueno, dice Pedro y Ricardo Rodríguez. ¿Qué te iba a decir? Los mejores pilotos mexicanos. Y además hermanos, los Bueno, dos de la misma familia. Supuesto, sí. Y que eso es todavía más complicado de conseguir, ¿no? Mucho, imagínate. ¿Tú tienes hermanos, por ejemplo? Tengo hermanos. ¿Y han corrido alguna vez? Pues karts y cosas así. Pero con un loco en la familia. Muy bien. ¿Tiene futuro el deporte motor en México? Sí, hoy más que nunca. Hoy más que nunca tiene mucho futuro, hay más interés. Gracias al buen desempeño que están teniendo los mexicanos fuera de México, como Checo Pérez en Fórmula 1, Patricio Ward en IndyCar, Daniel Suárez en la NASCAR, las tres categorías más importantes del mundo. Entonces, y el tema de redes sociales, todo eso ha ayudado mucho a generar mucho interés. Y en México siempre ha habido mucho interés en los autos de carreras. Lo que falta es difusión. Porque el interés está, desafortunadamente los mexicanos luego no tienen ni, hoy en día, por ejemplo, es absurdo que la Fórmula 1 no se vea en televisión nacional. Abierta, en señal abierta. O que la IndyCar no salga en televisión nacional. Cuando tienes a dos estrellas ahí mexicanas que están corriendo, ganando, peleando un campeonato, Checo, Patricio Ward, con la NASCAR. Entonces, pues falta difusión, desafortunadamente. 500 millas de Indianápolis. La carrera más importante del mundo, mi forma de ver las cosas. Sergio Checo Pérez. Estadísticamente el mejor piloto mexicano de la historia. Estadísticamente hablando. Sí. Y todavía lo que pudiera ir sumando a esa estadística. Todavía le falta mucho. Muy bien. Pues Mario, un auténtico placer poder platicar contigo, agradecerte tu disposición y agradecerle a todos los amigos que nos siguen a través de esta sección de Motor y Figura. Muchas gracias, Mario Domínguez. Querido Ed, muchas gracias a ti, gracias a la producción, gracias por su apoyo y ha sido un verdadero honor que hayas pensado en mí para estar en tu programa. Muchas gracias, Mario. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.